Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Recetas de Diseño. Soy Paola Vélez, diseñadora gráfica y desarrolladora web, y hoy les traigo la receta de cómo crear y modificar un sitio web utilizando Bootstrap. Esta receta está orientada a todas las personas que ya conozcan de código HTML y CSS y quieran aplicar el uso de componentes del framework Bootstrap. ¿Y qué es un framework? En términos sencillos, consiste en una base de código que me permite reutilizar secciones para dar estructura a nuestros HTMLs mediante filas, columnas y módulos varios. Además, podemos aplicar clases CSS previamente definidas que dan características gráficas a nuestro sitio web. Y si no fuera poco, a este framework se le pueden agregar nuevas propiedades y estilo para que nuestro sitio web sea mucho más escalable y personalizado. Comencemos a recopilar nuestros ingredientes. Necesitaremos un computador, una buena conexión a internet, un software de edición de código que puede ser Visual Studio Code, Sublime, Dreamweaver e incluso un bloc de notas, conocimientos en código HTML y su uso semántico, conocimiento de CSS, uso de etiquetas y aplicación de clases, imágenes para utilizar en nuestros componentes como carruseles u otros, y para finalizar nuestro framework Bootstrap que podemos encontrar en la dirección www.getbootstrap.com. Antes de comenzar, les comentaré que trabajaremos con la versión 5.1 de Bootstrap, que es la última versión que se lanzó a partir de diciembre del 2020. Esta versión incluye cambios importantes, como la exclusión de jQuery dentro del framework que había estado incluida hasta la versión 4.6 y la inclusión del patrón de lectura inversa, que es aplicable a países donde se lee de derecha a izquierda. Bootstrap incluye dentro de su framework el LTR, que es Left to Right, y RTL, que es Right to Left, que permite voltear la diagramación de una web y ampliar su uso a nivel mundial. Para comenzar a trabajar con Bootstrap, nos vamos a la documentación y hacemos clic en la pestaña de introducción. En esta pantalla podemos ver que no existe una única forma de utilizar este framework, ya que podemos vincularlo mediante una URL, vinculando el CSS y el JS, sus archivos CSS y JavaScript, y también podemos descargar los archivos para poder trabajarlos de forma local en nuestro proyecto o directorio. Personalmente, no les recomiendo utilizar la URL del servidor, ya que ante un corte de conexión no tendremos cómo probar nuestro contenido de forma local. En esta ocasión, vamos a descargar el framework utilizando los archivos CSS y JS compilados y los vamos a adjuntar dentro de nuestro proyecto a nuestro archivo HTML, que va a ser el que vamos a trabajar y estructurar. Una vez descargado el framework de Bootstrap, vamos a crear un directorio de forma local, o sea que va a estar dentro de nuestro computador, y le pondremos el nombre del proyecto. Este nombre cabe mencionar que no debe tener tildes, acentuaciones, asteriscos u otro tipo de carácter especial para que no tengamos problemas con las rutas y sus directorios. Dentro del directorio crearemos un archivo llamado index.html que va a ser nuestra portada web. Posterior a esto, crearemos las carpetas dentro de nuestro proyecto. Una carpeta contenedora que se llamará assets o activos en inglés, y dentro de esta tendremos lo siguiente: CSS para nuestros estilos, fonts para nuestras fuentes en caso de que tengamos que descargar alguna, IMG para nuestras imágenes que ya descargamos previamente, y JS para poder vincular nuestros archivos script. Vamos a meter esta carpeta de Bootstrap dentro de nuestros activos y la vamos a descomprimir para que podamos tener el framework descargado y descomprimido y podamos vincularlo a nuestro proyecto web. Ahora podemos comenzar a trabajar sobre nuestro archivo index.html. Para vincular nuestros archivos debemos hacerlo de la siguiente manera. Nos vamos a nuestro archivo index.html y vinculamos nuestro CSS mediante la etiqueta link dentro de nuestro head, llamando al archivo desde nuestra carpeta, y para el archivo JS nosotros lo vinculamos mediante la etiqueta script
buscando el archivo dentro de la carpeta Assets y colocando este script antes del cierre de la etiqueta Body. Ya tenemos vinculado lo esencial para comenzar con nuestro sitio. En este caso tenemos predefinida una estructura básica que contiene lo siguiente. Primero nuestro contenedor, que es el body, y dentro del body existe un header, que es nuestro encabezado, una etiqueta main que corresponde a nuestro contenido central y donde vamos a declarar la mayor cantidad de componentes de nuestro framework Bootstrap, y además tenemos un pie de página, ¿cierto?, donde tenemos algún tipo de información adicional. Bootstrap posee un listado de clases que nos permiten darle características gráficas a nuestro HTML. Una de las características más importantes es que puedo estructurar mi contenido en base a contenedores, filas y columnas, como lo vemos a continuación en nuestro ejemplo, donde acá tenemos cierto contenido en una columna y tenemos información en otra columna, ¿cierto? Y además podemos incorporar elementos que ya están construidos. Estos etiquetados se denominan componentes y los conoceremos a continuación. Para nuestro encabezado elegiremos un navbar. Para poder utilizar este complemento, lo que debemos hacer es lo siguiente: elegir el tipo de componente que queremos utilizar, copiar el código y posteriormente ir a nuestro archivo HTML y pegarlo en el lugar donde queremos que esté. Ya tenemos nuestro navbar acá, guardamos y revisamos cómo se ve nuestro sitio web. Y fíjense, ya tenemos una navegación superior que podemos utilizar y modificar en nuestro sitio. Volvamos a nuestro archivo. Ahora incluiremos un componente de carrusel dentro de nuestro contenido central. Para poder incorporarlo, vamos nuevamente a la página de Bootstrap y nos dirigimos al componente de carrusel. En este caso, buscaremos un carrusel al cual podamos incorporarle contenido. Nos vamos al apartado del menú derecho y apretamos With Captions y encontramos un carrusel que nos permite incorporarle texto a cada uno de nuestros slides. Para poder utilizarlo, debemos también copiar nuestro etiquetado y adjuntarlo en nuestro HTML. Guardamos, cambiamos las imágenes y vinculamos las imágenes que subimos en nuestra carpeta y posteriormente vemos el resultado visual que se genera en nuestra web. Ustedes se fijan, tenemos un carrusel con imágenes y con texto que también podemos modificar. Adjuntemos un nuevo componente. En este apartado voy a incluir un componente card y para conocer cuáles son, nos vamos a la página de Bootstrap y vamos a buscar qué son los cards. Los cards son especies de tarjetas que podemos incluir con información adicional dentro de nuestro diseño. Para poder incorporarlas también podemos copiar el código y utilizarlo dentro de nuestro HTML. Guardamos y revisamos cómo se ve en nuestro ejercicio. Fíjense que ya se ve un sitio mucho más estructurado, se ve nuestros elementos mucho más armados y ya tiene la consistencia visual de un sitio web. Las consideraciones que debemos tener en cuenta al momento de incorporar un componente, ya sea un carrusel, una navegación o un card, son sus clases, ustedes se fijan, son sus clases, sus identificadores y además sus atributos data. Con el ID yo puedo reconocer cuáles son los manejos de este elemento componente, como por ejemplo puedo asociar el avance de las cartas, puedo saber cuáles son los botones asociados. Además, puedo definir qué tipo de carrusel estoy utilizando. Si digo carrusel slide, es un carrusel que se mueve de
derecha, izquierda, pero puedo incluirle la propiedad Carousel Fade y al momento de guardarlo, mi carrusel ya no va a estar avanzando de esta forma, sino que va a tener un efecto de desvanecimiento que le da otro acabado visual a nuestro sitio web. Los atributos data además nos permiten reconocer sobre qué tipo de elemento voy a estar trabajando y asociar la apertura de un componente asociado a un link, como es en el caso de los modales. En este caso vamos a pegar un componente de modal, vamos a guardarlo. Y si se fijan, el atributo data de este botón me dice que estoy abriendo un modal y además me dice qué modal estoy abriendo. Y en este caso sale el nombre del identificador, o sea, del ID de este modal que voy a abrir. Si esto yo lo guardo y lo reviso dentro de mi ejercicio y actualizo, puedo ver un botón que al momento de desplegarse nos aparece una alerta, ¿cierto?, flotante que nos indica, ¿cierto?, este nuevo componente. Últimos componentes dentro de nuestro etiquetado. Vamos a ver nuestro ejemplo. Actualizamos y fíjense que podemos además combinar mediante componentes. Este componente se llama tabs o nav tabs y lo pueden encontrar en este link. Podemos combinar además tabs con contenido de cartas, con acordeones y además con alertas o botones. Y si ustedes bien se fijan, ya tenemos un sitio web estructurado, armado en base a componentes de Bootstrap. Además, podemos modificar un poco nuestro framework adjuntando un nuevo CSS después del CSS que incluimos a partir de nuestro framework. Guardamos y revisamos nuestro proyecto, que inicialmente está así, con los estilos que trae por defecto, y si lo actualizamos podemos, ¿cierto?, adjuntar nuevas características gráficas que van a dar más personalidad a mi sitio y que pueden tener un color corporativo u otros detalles que yo desee agregar a mi proyecto web. Y así hemos finalizado esta receta de diseño aprendiendo y aplicando componentes de Bootstrap, creando suculentas mezclas visuales dentro de nuestra web. Gracias por su atención y no dejen de seguir nuestras redes sociales para conocer más recetas de diseño. Adiós.